En esta historia descubrirás cómo un simple campesino, armado solo con su paciencia y perseverancia, transformó su vida y la de todo un pueblo. Acompáñanos hasta el final para aprender una poderosa lección que podría cambiar tu manera de ver el mundo. El camino de Ashwin. En un rincón apartado de la vasta campiña india, en un pequeño y humilde pueblo llamado Dharmapur, vivía un niño llamado Ashwin. Nacido en el seno de una familia de campesinos, Ashwin creció rodeado por la tierra fértil y los campos verdes que alimentaban a su pueblo. Desde muy pequeño, conoció el valor del trabajo arduo y la importancia de la paciencia, pero también supo, en lo profundo de su corazón, que su destino lo llevaría más allá de los campos que lo vieron nacer. Ashwin era un niño curioso, con ojos que reflejaban el brillo del amanecer y una sonrisa que iluminaba los días más oscuros. Aunque sus manos eran pequeñas, ya estaban curtidas por el trabajo en los campos de arroz, donde pasaba la mayor parte de sus días ayudando a su padre. Sus pies descalzos conocían cada roca y cada rincón de aquel suelo que sus antepasados habían labrado durante generaciones. A pesar de la dureza de su vida, Ashwin nunca se quejó. Su espíritu era tan resiliente como el bambú que crecía en los bordes de los campos. Cada día al amanecer, caminaba junto a su padre hasta los arrozales, con una cesta de herramientas al hombro y una pequeña botella de agua atada a la cintura. El trabajo era extenuante, pero Ashwin nunca flaqueaba. Sabía que, aunque avanzara despacio, lo importante era no detenerse. Esta lección, aprendida de los labios de su madre, resonaba en su mente como un mantra que lo guiaba a través de las jornadas más difíciles. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol de neem después de una larga mañana de trabajo, Ashwin escuchó una conversación entre su padre y un comerciante que había venido desde la ciudad. El comerciante, un hombre corpulento y de aspecto severo, hablaba de la educación y de cómo los niños de la ciudad aprendían sobre el mundo más allá de los campos. Hablaba de libros, de ciencias y de las oportunidades que esperaban a aquellos que se aventuraban más allá de las fronteras del pueblo. Ashwin, escondido detrás del tronco del árbol, escuchaba con atención, sintiendo cómo algo se agitaba en su interior. Nunca antes había oído hablar de aquellas maravillas. Para él, el mundo era su pueblo y los campos de arroz, pero ahora su imaginación comenzaba a dibujar imágenes de lugares distantes, de libros llenos de conocimiento y de una vida más allá de lo que conocía. Aquella noche, mientras la familia se reunía alrededor del fuego para la cena, Ashwin no podía apartar de su mente las palabras del comerciante. Su madre notó su distracción y le preguntó qué le preocupaba. Ashwin, con voz baja y temblorosa, expresó su deseo de aprender, de saber más sobre el mundo y de un día poder ir a la ciudad para estudiar. Su padre, un hombre sencillo y pragmático, lo miró con seriedad. Ashwin, nuestro lugar está aquí, en la tierra que nos alimenta. No tenemos los medios para enviarte a la ciudad. Nuestra vida es dura, pero es nuestra. Debes aceptar tu destino y trabajar con lo que tenemos. Pero su madre, con la sabiduría que solo las madres poseen, vio algo en los ojos de Ashwin que le recordó a su propio padre, un hombre que había soñado con ser más de lo que su situación permitía. No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas, dijo ella, tomando las manos de su hijo entre las suyas. Si este es tu sueño, Ashwin, persíguelo. La paciencia es una virtud, y el camino puede ser largo, pero si no te detienes, llegarás. Las palabras de su madre encendieron una chispa en el corazón de Ashwin. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía, él se quedó despierto, mirando las estrellas a través de la ventana de la pequeña choza. Decidió que haría todo lo posible para aprender, para educarse, incluso si eso significaba avanzar lentamente, paso a paso. A partir de ese día, Ashwin comenzó a hacer preguntas a todos los que visitaban el pueblo. Habló con ancianos, comerciantes y cualquier viajero que pudiera compartir con él un poco de conocimiento. Reunía historias, recogía fragmentos de sabiduría y cuando no estaba trabajando en los campos, se dedicaba a estudiar bajo la sombra del viejo Neem. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Un día, mientras recogía agua del pozo del pueblo, conoció a un anciano maestro que había llegado a Dharmapur en busca de tranquilidad. El maestro, un hombre de voz suave y presencia imponente, notó la determinación en los ojos de Ashwin y decidió enseñarle lo que sabía. Bajo la tutela del maestro, Ashwin comenzó su educación.
Aprendió a leer y escribir, descubrió la magia de los números y se sumergió en los antiguos textos que su maestro había traído consigo. A pesar de las dificultades, Ashwin nunca perdió la fe. Sabía que su viaje apenas comenzaba y que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a su objetivo. Así, Ashwin continuó su aprendizaje, día tras día, temporada tras temporada, mientras los campos florecían y la vida en Dharmapur seguía su curso. El joven campesino estaba determinado a no detenerse, a pesar de los obstáculos que encontraba en su camino. Sabía que su destino no estaba solo en la tierra que lo vio nacer, sino en el vasto mundo que esperaba ser explorado más allá de los límites de su pequeña aldea. Este fue el comienzo del viaje de Ashwin, un viaje que lo llevaría a lugares que nunca había imaginado, enfrentando pruebas que pondrían a prueba su voluntad y fortaleza. Pero fiel a la lección que su madre le había enseñado, Ashwin sabía que no importaba lo despacio que fuera, lo importante era no detenerse nunca. Los días en Dharmapur transcurrían con la misma serenidad de siempre, pero para Ashwin, la vida había tomado un nuevo ritmo. Ahora sus mañanas estaban dedicadas al trabajo en los campos, como siempre lo había hecho junto a su padre, pero las tardes y noches pertenecían a sus estudios. Con la ayuda del anciano maestro, Ashwin se sumergía en el conocimiento, aprendiendo sobre las ciencias, las matemáticas, la historia y los textos sagrados que tanto fascinaban a su mentor. Sin embargo, el camino hacia el aprendizaje no estaba exento de obstáculos. A medida que Ashwin se adentraba más en sus estudios, comenzaron a surgir desafíos que ponían a prueba su determinación y paciencia. El primero de ellos fue la incomprensión de su padre. Aunque el anciano campesino respetaba a su hijo y lo amaba profundamente, no entendía por qué Ashwin pasaba tanto tiempo con los libros cuando había tanto trabajo por hacer en los campos. «Los libros no llenan nuestros estómagos, hijo», solía decir su padre con tono preocupado. «La tierra es lo único que tenemos. No puedes olvidar tus responsabilidades aquí». Ashwin entendía la preocupación de su padre, pero su deseo de aprender era más fuerte que cualquier duda. Con paciencia, trataba de equilibrar sus deberes en los campos con sus estudios, trabajando más duro para no dar razones de queja. Sabía que, aunque el camino era difícil, debía continuar, pues detenerse significaría renunciar a sus sueños. El segundo gran desafío llegó en forma de burlas y desprecio por parte de algunos aldeanos. Dharmapur era un lugar donde las tradiciones eran sagradas, y la mayoría de los campesinos vivían como lo habían hecho sus antepasados, sin cuestionar el orden establecido. Ver a Ashwin, un simple niño campesino, intentar aprender lo que estaba más allá de su mundo conocido, provocaba la risa de aquellos que no podían imaginar un futuro diferente para él. «¿Qué pretende ese niño?», murmuraban algunos. «¿Acaso cree que se convertirá en un gran sabio o en un hombre de ciudad? Los campesinos como él no necesitan más que sus manos para trabajar la tierra». Estas palabras, llenas de desprecio, llegaban a oídos de Ashwin, y aunque lo herían, no lo desviaban de su propósito. Recordaba las palabras de su madre, que resonaban como un eco constante en su mente. «No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas». Y así Ashwin continuó, paso a paso, sin dejarse intimidar por las voces que intentaban frenarlo. El anciano maestro, viendo la lucha interna de su joven aprendiz, decidió que era momento de poner a prueba no solo su intelecto, sino también su espíritu. Un día le entregó a Ashwin un libro que era distinto a todos los que había leído antes. Era un texto antiguo, escrito en un lenguaje que Ashwin apenas comenzaba a comprender. «Este es el primer gran reto de tu viaje», le dijo el maestro. «Leer este libro te llevará tiempo y no será fácil, pero si logras desentrañar sus enseñanzas, estarás un paso más cerca de tu destino». Ashwin tomó el libro con reverencia, sabiendo que el camino que tenía delante sería arduo. Se enfrentó a noches en vela, intentando descifrar cada palabra, cada frase. A veces el cansancio lo vencía, y sus ojos se cerraban sobre las páginas amarillentas, pero cada mañana se despertaba con renovada determinación. No había prisa en su corazón, solo una certeza firme. Debía continuar, a pesar de todo. El libro contenía enseñanzas filosóficas y lecciones sobre la vida que desafiaban a Ashwin a pensar más allá de lo que había conocido. Lo hizo cuestionarse sobre su lugar en el mundo, sobre la naturaleza de la realidad y sobre el propósito de su existencia. Estos conceptos abstractos y complejos parecían estar fuera de su alcance,
Pero Ashwin no desistió. Su mente, joven y curiosa, se expandía con cada página, y lentamente comenzó a comprender las profundas verdades que el libro albergaba. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas no eran fáciles. La relación entre Ashwin y su padre se volvió tensa. Su padre, que siempre había sido un hombre paciente y comprensivo, comenzó a mostrar signos de frustración. No podía entender por qué su hijo, quien debía estar preparándose para tomar su lugar en los campos, dedicaba tanto tiempo a algo que no parecía tener un fin práctico. Un día, después de una larga jornada de trabajo, su padre explotó en ira. «Ashwin», gritó, «¿de qué sirven esos libros si no podemos alimentar a nuestra familia? Deja de soñar con cosas que no nos traerán nada bueno y concéntrate en lo que realmente importa». Ashwin sintió el dolor de las palabras de su padre como un golpe en el pecho. Pero en lugar de rendirse, recordó las lecciones de su maestro y la sabiduría que estaba adquiriendo a través del libro. Con respeto y humildad, se acercó a su padre y le dijo: «Padre, sé que te preocupas por nuestro futuro y por eso trabajo tan duro en los campos como tú. Pero también creo que el conocimiento es una semilla y aunque su fruto no sea inmediato, algún día nos beneficiará. Por favor, dame tiempo». Estas palabras, cargadas de sinceridad y esperanza, hicieron mella en el corazón de su padre. Aunque todavía no entendía del todo las ambiciones de su hijo, el amor que sentía por él lo hizo retroceder y permitirle seguir su camino. Así, Ashwin continuó, con el peso de las expectativas de su familia sobre sus hombros y el desafío del libro antiguo frente a él. Cada día era una batalla contra las dudas y el cansancio, pero su espíritu permanecía firme. Sabía que el conocimiento que estaba adquiriendo lo transformaría y que este era solo el comienzo de su verdadero viaje. Con el tiempo, las enseñanzas del libro comenzaron a resonar profundamente en su alma. Entendió que el verdadero propósito de su aprendizaje no era simplemente adquirir conocimientos, sino descubrir la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. Fue entonces cuando comenzó a vislumbrar su destino, no como un simple campesino, sino como alguien que podría, algún día, cambiar el destino de su pueblo. Ashwin había superado las primeras pruebas de su camino, pero sabía que muchas más lo esperaban. Sin embargo, con cada paso que daba, su confianza crecía, y aunque su progreso era lento, nunca se detenía. Porque como su madre le había enseñado, la verdadera grandeza no reside en la velocidad, sino en la perseverancia. Y así, Ashwin siguió adelante, con la certeza de que, aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, él estaba destinado a llegar a su destino. El tiempo pasó en Dharmapur y Ashwin, ahora un joven en la flor de la juventud, había alcanzado un nivel de conocimiento que pocos en su pueblo podían comprender. A pesar de los sacrificios y las dificultades, había dominado las enseñanzas del anciano maestro y desentrañado los secretos del antiguo libro. Sin embargo, con cada nuevo descubrimiento se daba cuenta de que la verdadera sabiduría no solo residía en las palabras de los textos, sino en la aplicación de esas ideas en el mundo real. La mente de Ashwin estaba llena de sueños, pero también de dudas. Sabía que había aprendido mucho, pero sentía que todavía le faltaba algo esencial para lograr su destino. Un día, el anciano maestro, quien había sido su guía durante tantos años, llamó a Ashwin a su lado. «Ashwin», le dijo, con una mirada que mezclaba orgullo y tristeza, «has recorrido un largo camino desde que comenzamos. Has aprendido más de lo que muchos podrían soñar, pero el verdadero conocimiento solo se alcanza a través de la experiencia. Ha llegado el momento de que dejes Dharmapur y explores el mundo más allá de estos campos. Solo entonces descubrirás tu verdadero propósito». Las palabras del maestro cayeron como un peso sobre el corazón de Ashwin. Aunque había soñado con el mundo exterior, dejar el pueblo significaba abandonar todo lo que conocía y a quienes amaba. Sus padres, sus amigos, la tierra que había labrado desde niño, ¿cómo podría dejarlos atrás? Pero al mismo tiempo, sentía un anhelo profundo de ir más allá, de ver lo que el mundo tenía reservado para él. Era el momento de enfrentar la decisión más difícil de su vida. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo el manto de estrellas, Ashwin se sentó en la cima de una colina que dominaba los campos. Desde allí, podía ver la luz tenue de su hogar y oír los lejanos susurros de la naturaleza. ¿Debería irme?, se preguntó en voz alta, buscando una señal en el cielo estrellado. La respuesta no vino en palabras, sino en el viento suave que acarició su rostro,
como un recordatorio de la sabiduría de su madre. No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. Con una determinación renovada, Ashwin tomó su decisión. Al día siguiente, se despidió de su maestro, quien le entregó una pequeña bolsa de cuero. Dentro de esta bolsa, dijo el maestro, hay algo que te guiará en tu viaje. No lo abras hasta que lo necesites de verdad. Ashwin, lleno de gratitud, tomó la bolsa y prometió que regresaría algún día, no solo como un aprendiz, sino como alguien digno del conocimiento que había recibido. El joven se preparó para dejar Dharmapur, pero la despedida no fue fácil. Cuando sus padres supieron de su decisión, el dolor fue evidente en sus rostros. Su padre, aunque había aprendido a respetar los deseos de Ashwin, no pudo evitar expresar su preocupación. El mundo es un lugar duro, hijo. No sabes lo que te espera allá afuera. ¿Por qué no puedes quedarte aquí, donde estás seguro? Ashwin, con el corazón encogido, se arrodilló ante su padre. Padre, siempre te estaré agradecido por todo lo que me has enseñado, pero siento en mi interior que debo irme. No es solo por mí, sino por nuestro pueblo. Si logro aprender más, si consigo algo allá afuera, podré regresar y ayudar a Dharmapur a prosperar. No puedo ignorar este llamado. Su madre, con lágrimas en los ojos, abrazó a Ashwin con fuerza. Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes, hijo mío. Y pase lo que pase, nunca olvides que el verdadero valor está en la perseverancia. No importa cuán difícil se vuelva el camino, sigue adelante. Con esas palabras grabadas en su corazón, Ashwin partió. El camino hacia la ciudad más cercana, Kalyanpur, era largo y arduo. Por primera vez en su vida, Ashwin se encontraba solo, sin el apoyo de su familia o su maestro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. A lo largo de su viaje, enfrentó numerosas pruebas. El hambre, el cansancio y la soledad se convirtieron en sus constantes compañeros. A veces la tentación de regresar a Dharmapur era fuerte, pero cada vez que sentía que no podía seguir, recordaba las palabras de su madre y continuaba, paso a paso, sin detenerse. Una tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Ashwin llegó a los márgenes de un denso bosque. Estaba agotado y sus provisiones se estaban agotando. Recordó la bolsa que el maestro le había dado y decidió que había llegado el momento de abrirla. Dentro encontró una pequeña piedra lisa, tallada con un símbolo antiguo que no reconocía. Aunque no entendía su significado, sintió una extraña paz al sostenerla en su mano. Esa noche, mientras se preparaba para descansar en el borde del bosque, escuchó un sonido inusual. Al acercarse, descubrió a un grupo de aldeanos que discutían acaloradamente. Eran comerciantes y campesinos que habían sido atacados por bandidos en el bosque y estaban desesperados por encontrar una salida. Ashwin, recordando las enseñanzas de su maestro, se ofreció a ayudarlos a encontrar un camino seguro. Guiado por su intuición y por la pequeña piedra que llevaba consigo, Ashwin lideró al grupo a través del bosque, evitando los peligros que acechaban en la oscuridad. A lo largo de la noche enfrentaron muchos desafíos, pero la calma y la determinación de Ashwin les dieron la fuerza necesaria para seguir adelante. Finalmente, al amanecer, el grupo emergió del bosque, exhausto pero a salvo. Los aldeanos, agradecidos, ofrecieron a Ashwin comida y refugio, pero más importante aún, compartieron con él valiosas enseñanzas sobre la vida en la ciudad y los peligros que allí lo esperaban. Fue en ese momento cuando Ashwin comprendió que el conocimiento no solo se encontraba en los libros, sino también en las experiencias compartidas con otros. Con renovada energía, Ashwin continuó su viaje hacia Kalyanpur. Al llegar se encontró con una ciudad vibrante y caótica, llena de oportunidades pero también de desafíos. Aquí, la vida no era como en el pueblo, todo se movía a un ritmo frenético, y la competencia por sobrevivir era feroz. Pero Ashwin no se dejó intimidar. Con la paciencia y la perseverancia que había aprendido desde niño, comenzó a buscar trabajo y a aprender de todos aquellos que conocía. Durante este tiempo, Ashwin enfrentó su mayor prueba, el abismo de la desesperación. A pesar de todos sus esfuerzos, la vida en la ciudad era dura. A menudo se encontraba sin dinero, sin comida y sin un lugar donde dormir. Las calles de Kalyanpur, llenas de oportunidades para algunos, se convirtieron en un laberinto de desesperanza para él. Había momentos en los que la tentación de rendirse era abrumadora. Pero entonces un día, mientras caminaba por las bulliciosas calles del mercado, Ashwin vio a un anciano mendigo, encorvado y débil, pero con una chispa de vida en sus ojos.
El mendigo, al ver la expresión abatida de Ashwin, le sonrió y le dijo: «Joven, el mundo es vasto y a veces cruel, pero siempre hay un camino si tienes la voluntad de encontrarlo. No importa cuán despacio vayas, lo importante es que no te detengas. Recuerda, la fortaleza no está en el cuerpo, sino en el espíritu». Esas palabras resonaron profundamente en Ashwin. Recordó las lecciones de su madre, su maestro y de todos aquellos que lo habían ayudado en su viaje. Comprendió que, aunque el camino fuera duro, cada desafío que enfrentaba lo estaba preparando para algo mayor. La verdadera prueba no era solo sobrevivir en la ciudad, sino mantener su fe y su determinación a pesar de todo. Con un renovado sentido de propósito, Ashwin decidió que no permitiría que la adversidad lo venciera. Comenzó a trabajar en lo que fuera necesario, desde tareas menores en los mercados hasta ayudar a los artesanos locales, siempre aprendiendo, siempre creciendo. Su dedicación y humildad no pasaron desapercibidas, y poco a poco comenzó a ganarse la confianza y el respeto de aquellos a su alrededor. Ashwin había superado el abismo y con cada paso que daba se acercaba más a la revelación que cambiaría su vida para siempre. Con el paso del tiempo, la vida en Kalyampur comenzó a tomar un giro inesperado para Ashwin. Su dedicación, humildad y la sabiduría que había adquirido a lo largo de su arduo viaje empezaron a rendir frutos. Los desafíos que una vez lo habían sumido en la desesperación se convirtieron en lecciones que fortalecieron su carácter y lo prepararon para lo que estaba por venir. Una mañana, mientras trabajaba en el taller de un anciano artesano, recibió una visita inesperada. Era uno de los comerciantes que había conocido durante su peligrosa travesía por el bosque. Este hombre, impresionado por la calma y la capacidad de liderazgo de Ashwin, le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. «Joven», le dijo el comerciante, «he visto tu perseverancia y tu espíritu indomable. Estoy organizando una caravana comercial que viajará a las ciudades más importantes de la región. Necesito a alguien de confianza que me ayude a liderarla. Es un trabajo duro, pero creo que estás más que capacitado». Ashwin, recordando todas las pruebas que había superado y las enseñanzas de su maestro, aceptó la oferta con gratitud. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando, una forma de aplicar todo lo que había aprendido y de empezar a construir un futuro más brillante, no solo para él, sino también para su pueblo. La caravana fue un éxito rotundo, con Ashwin a la cabeza, navegando a través de territorios desconocidos y superando los obstáculos del camino. La expedición comercial no solo logró su objetivo, sino que estableció nuevas rutas y contactos que enriquecieron a todos los involucrados. La habilidad de Ashwin para mantener la calma bajo presión, su paciencia en la toma de decisiones y su habilidad para resolver conflictos lo convirtieron en un líder natural. Con el tiempo, Ashwin comenzó a ganar notoriedad en las ciudades que visitaba. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad, sabiduría y perseverancia. Los mercaderes más importantes lo buscaban para que los ayudara a expandir sus negocios, y su influencia creció tanto que pronto fue capaz de acumular una considerable fortuna. A pesar de su éxito, Ashwin nunca olvidó sus raíces. Cada moneda que ganaba era utilizada con un propósito: ayudar a su pueblo. A lo largo de los años, envió dinero a Dharmapur para mejorar las condiciones de vida de los aldeanos. Se construyeron pozos, se mejoraron las tierras de cultivo y se erigió una escuela, algo que Ashwin siempre había soñado. Quería que los niños de su pueblo tuvieran acceso al conocimiento para que ningún otro joven tuviera que abandonar su hogar en busca de educación como él lo había hecho. Finalmente, después de años de ausencia, Ashwin decidió que era hora de regresar a Dharmapur. El camino de vuelta fue emotivo. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente, y con cada paso se sentía más cerca del lugar al que siempre había pertenecido. Cuando finalmente llegó a las afueras del pueblo, fue recibido como un héroe. Los aldeanos, que una vez se habían burlado de sus sueños y lo habían visto partir con escepticismo, ahora lo miraban con respeto y admiración. Su familia, especialmente su padre, estaba orgullosa de lo que había logrado. El hombre que una vez temió por el futuro de su hijo, ahora veía ante sí a un líder, a un hombre que había cambiado el destino no solo de su familia, sino de todo el pueblo. Ashwin se reunió con su padre en la pequeña casa en la que había crecido. El anciano, que había envejecido visiblemente durante los años de ausencia de su hijo,
Lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «nunca imaginé que llegarías tan lejos. Siempre creí que tus sueños eran demasiado grandes para un campesino como tú, como nosotros». Ashwin, con el corazón lleno de gratitud, tomó la mano de su padre. «Padre», dijo con suavidad, «lo que he logrado no es solo por mí, sino por todo lo que me enseñaste. El trabajo duro, la honestidad y sobre todo la paciencia. Aprendí que los grandes logros no se alcanzan de la noche a la mañana. Todo lo que he hecho ha sido paso a paso, sin apresurarme, pero sin detenerme nunca». Con la fortuna que había acumulado, Ashwin se propuso transformar Dharmapur en un lugar próspero y lleno de oportunidades. Invirtió en la agricultura, trayendo nuevas técnicas y herramientas que aumentaron la productividad de las tierras. Estableció centros de aprendizaje donde los aldeanos, jóvenes y viejos, podían educarse y desarrollar nuevas habilidades. El pequeño pueblo comenzó a prosperar como nunca antes, y las familias que una vez lucharon por sobrevivir, ahora vivían con dignidad y esperanza para el futuro. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, Ashwin nunca perdió su humildad. Sabía que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero ni en el poder, sino en la sabiduría adquirida a lo largo del camino. Mantuvo una vida simple, dedicada a su familia y a su comunidad, y continuó estudiando y aprendiendo, recordando siempre las enseñanzas de su maestro y la importancia de la perseverancia. Los años pasaron y Ashwin se convirtió en una figura venerada no solo en Dharmapur, sino en toda la región. Las historias de su viaje y sus logros se contaban por doquier, inspirando a jóvenes y adultos por igual. A menudo se le pedía consejo, y él siempre lo ofrecía con humildad, recordando a todos que el éxito no es cuestión de velocidad, sino de constancia y determinación. Un día, mientras caminaba por los campos que ahora florecían bajo el sol, Ashwin se encontró con un joven campesino, con la mirada llena de sueños, parecido al que él había sido tantos años atrás. El joven, reconociendo al gran Ashwin, se acercó tímidamente y le preguntó: «¿Cómo lograste todo esto? ¿Cuál es el secreto para alcanzar grandes cosas?». Ashwin, sonriendo, puso una mano en el hombro del joven y respondió con las mismas palabras que habían guiado toda su vida: «No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas». Gracias por acompañarnos en esta historia. Tu apoyo y tiempo son invaluables. Nos vemos en el próximo video.